Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Bienvenidos a una nueva entrega de 5 libros que deberías conocer, que también podría llamarse Revisando los grandes clásicos, ya que pese a lo que pareciera intuir su título, la mayoría de estos textos por ningún motivo están dentro de lo que podríamos llamar libros rebuscados. Muy por el contrario, están en la más alta estima en las altas esferas intelectuales y tristemente nunca salen de ahí. Y esto ya sea por falta de tiempo o interés, la mayoría de las grandes obras que permiten realmente conocer y comprender el funcionamiento del mundo y por ende entregan las llaves para que ustedes puedan cambiarlo, no salen de la lista de libros que deberías conocer. Y esto porque saberse el nombre de alguno de estos libros no implica conocer su contenido. Ahora, cuando hablamos de textos franceses, tenemos una larga lista de donde escoger. Tenemos obras geniales como El hombre rebelde de Albert Camus, o El hombre en las cosas de Jean-Paul Sartre, o no sé, El orden de la memoria de Jacques Le Goff, o cualquier novela de Julio Verne o Antoine de Exupéry. Son realmente geniales, pero luego de un largo proceso de selección, estos son desde mi punto de vista 5 libros que deberías conocer de Francia. Y comenzamos así en el puesto número 5 con El Tratado de la Tolerancia de Voltaire. El libro comienza narrando el asesinato de Jean Calas, comerciante de 68 años protestante y padre de una familia católica, quien encuentra a uno de sus hijos ahorcado luego de que éste cometiera suicidio. Si bien no habían pruebas y tampoco el hombre 68 tenía las fuerzas para haber estrangulado a su propio hijo, se le acusó como homicida ante la atmósfera de intolerancia al protestantismo que existía en la ciudad, tildándolo como un asesinato de intolerancia religiosa. Así es que, ante el clamor popular, el padre de la familia Calas fue condenado a morir en la rueda, su otro hijo desterrado, sus hijas encerradas en conventos y su esposa... Bueno, su esposa es quien finalmente apelará a la corte real para restituir los daños cometidos a su familia bajo la infamia de la intolerancia. Esta historia da pie a un análisis histórico por parte de Voltaire de cómo las instituciones y las personas movidas por la intolerancia en nombre de la religión han matado y desangrado a buena parte del mundo. Pero Voltaire es claro en separar el espíritu de la cristiandad con el fanatismo. Así bien señala: el furor que inspiran el espíritu dogmático y el abuso de la religión cristiana malentendida ha derramado tanta sangre, ha producido tantos desastres en Alemania, en Inglaterra e incluso en Holanda como en Francia. Sin embargo, hoy en día la diferencia de religión no causa ningún disturbio en aquellos estados. Podemos deducir entonces que no es la religión la que desangra las naciones, porque la mayoría de los estados europeos conserva mayoritariamente la misma religión que poseía en la Edad Media, y sin embargo no replican las atrocidades de la Inquisición o de las cruzadas en nuestros días. La religión sigue siendo la misma, pero el modo de entenderla ha cambiado gracias al uso del entendimiento, la tolerancia y la razón. Así bien señala Voltaire: la filosofía, la sola filosofía, esa hermana de la religión, ha desarmado manos que la superstición había ensangrentado tanto tiempo, y la mente humana, al despertar de su ebriedad, se ha asombrado de los excesos a la que la había arrastrado el fanatismo. Ejemplifica así también el autor, usando entre otros muchos países a Japón. En este último existían 12 religiones coexistiendo perfectamente en paz, hasta que llegaron los jesuitas, que eran intolerantes y desataron una guerra civil, lo que significó la expulsión de los occidentales de la isla. Por su parte, la tolerancia no ha provocado jamás una guerra civil, mientras que la intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas. Respecto a que si la intolerancia es de derecho natural y de derecho humano, el autor señala que el derecho humano no puede estar basado en ningún caso más que sobre el derecho natural y el gran principio universal que de uno y otro es: no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. El derecho de la intolerancia es por lo tanto absurdo y bárbaro. Posterior a esto, el autor reclama que los grandes y más duraderos imperios de la historia, como el griego o el romano, lograron este grado de durabilidad en parte gracias a su tolerancia religiosa, y añade: si quieres pareceros a Jesucristo, ser mártires y no verdugos, puesto que en palabras de San Justiniano, mártir del siglo V, no hay nada más contrario a la religión que la fuerza. ¿De dónde entonces viene la intolerancia sino de la religión? Pues de la ignorancia. Así lo explica Voltaire. La superstición es a la religión lo que la astrología a la astronomía, una hija muy loca de una madre muy cuerda. Pero, ¿es inadmisible la intolerancia en todos los casos? Voltaire señala una excepción: solo admite la intolerancia contra la intolerancia, es decir, que los derechos naturales y sociales sean transgredidos. Son actos que una sociedad no puede permitirse si éste pretende perdurar en el tiempo, ya que muchas veces la extrema tolerancia puede llegar a ser incitativa del abuso. Mira,
Marge todavía no se defiende. Puedo ser maloso y nadie me detiene. El Tratado de la Tolerancia busca en el fondo encauzar la fe del camino ciego de los dogmas que se basan en historias inventadas por el ser humano, esto según el mismo Voltaire, a un camino de vida donde el ser humano en el fondo ve al otro como un hermano. Este mensaje me parece más valioso hoy que nunca. Pero ya avancemos de una vez al puesto número 4. Este es el discurso del método de René Descartes. Descartes parte el libro con el siguiente razonamiento. Todos creen tener un buen sentido común o razonamiento correcto, lo cual no es cierto. Esto es prueba de que no somos capaces de juzgar y distinguir entre lo verdadero y lo falso de buenas a primeras. La diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. No basta tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. A posteriori, Descartes comienza a contar su vida y explica que pese a entrar desde pequeño a los mejores colegios e institutos, lejos de instruirse, se hizo más consciente de su propia ignorancia, por lo que pronto comenzó a liberarse de todo aquello que le habían enseñado como cierto, para no desapegarse de esa luz natural con que todos contamos, llamada verdad. Señala Descartes que hasta el momento solo los matemáticos han encontrado razones realmente ciertas y comprobables respecto a sus proposiciones, por lo que lo correcto es dudar de todas las cosas. Fue precisamente en este ambiente de incredulidad total de la realidad que el autor llega a una de sus máximas más sublimes. Cito: pero advertí que queriendo yo pensar esta suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podría recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Descartes señala que es la razón lo que nos separa de los animales y que en la medida que hacemos uso de la razón, hacemos manifiesta nuestra propia existencia, lo que muchos han traducido como pienso, luego existo. Luego de este primer postulado, Descartes llega a una segunda premisa, esta es la existencia de Dios. Una vez más, cito: hube de reflexionar que puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente que había más perfección en conocer que en dudar, y se me ocurrió entonces indagar de dónde había aprendido yo a pensar en algo más perfecto que yo, y conocí evidentemente que yo debía ser por alguna naturaleza que fuera evidentemente más perfecta, en lo que se refiere a los pensamientos. Si eran verdaderas, eran unas dependencias de mi naturaleza, en cuanto que ésta posee una perfección, y si no lo eran, procedían de la nada, es decir, estaban en mí porque hay en mí algún defecto. Pero no podía suceder otro tanto con la idea de un ser más perfecto que mi ser, pues era manifiestamente imposible que tal idea procediese de la nada, y como no hay menor repugnancia pensar que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto, que en pensar que de la nada provenga algo, no podía tampoco proceder de mí mismo, de suerte que solo quedaba que hubiese sido puesto en mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que yo soy, y poseedora inclusive de todas las perfecciones de las que yo pudiera tener idea. Esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios. Afirma entonces Descartes que la verdad y la perfección provienen de algo y no de la nada. Habla del orden natural de las cosas y de cómo éstas demuestran también la idea de un ser racional detrás de la creación, tanto a gran escala como a microescala. Respecto al alma, señala que el alma es enteramente independiente del cuerpo, por ende no está atenida a morir como él, y al no conocer nada que pueda matarla, juzga que ésta es inmortal. Finalmente, Descartes hace un llamado al escrutinio y el análisis personal de las cosas y dice: los que emulan los preceptos de alguien no pueden llegar más allá que ese alguien, así como la enredadera no puede crecer más alto que el árbol al que se adhiere, sino que a veces al llegar a la cúspide del mismo, luego de esto desciende. Es decir, se vuelven menos sabios que si se hubiesen abstenido de estudiar. Y eso, amigos míos, ha sido básicamente el discurso del método. Un llamado al cuestionamiento de la realidad utilizando la razón como el único motor descubridor de las verdades ocultas a nuestros ojos por las normativas sociales. Avanzamos así al puesto número 3 de este top con el espíritu de las leyes de Montesquieu. El autor comienza diciendo que cada nación encontrará aquí la razón de sus máximas, es decir, el porqué de sus leyes, lo cual es una gran premisa. Ahora cabe preguntarse el porqué de las leyes. Para responder a esta pregunta, ya está el prefacio, el autor señala que deben establecerse normas que eviten
eviten que el mundo sea dirigido por la ley del más fuerte. Esto requiere un equilibrio moral y físico, y si bien los tratados son una semilla interminable de discordia entre los hombres, las leyes constituyen el instrumento más eficaz para impedir que se ataquen unos a otros. Sin embargo, para que estas leyes puedan ser aplicables, deben estar adaptadas al contexto social, cultural y al tipo de gobierno. Y si bien estos son variados, el autor se centra particularmente en tres: el republicano, el monárquico y el despótico. El gobierno republicano es aquel en el que el pueblo o una parte del pueblo tiene el poder soberano. El gobierno monárquico es aquel en el que uno solo gobierna, pero con sujeción a leyes fijas y preestablecidas. Y por último, el gobierno despótico. Aquí el poder también está en uno solo, pero sin ley ni regla, pues gobierna el soberano según su voluntad y sus caprichos. Una vez explicados los tres, señalan las desviaciones que puede seguir cada uno. Por ejemplo, cuando en la república el poder soberano reside en el pueblo entero, es una democracia, pero cuando el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, es una aristocracia. Así bien, aconseja a cada estado del mundo a través de este libro según su forma de gobierno, recalcando la importancia del uso de la virtud en el caso de la república, el honor en la monarquía y el temor en el gobierno despótico para hacer duraderos estos gobiernos. Cada forma de gobierno tiene ventajas y desventajas, y si bien hoy por nuestro legado de democracia representativas miramos con malos ojos la monarquía, el autor señala a este respecto: no está menos claro que el monarca, si por negligencia o por mal consejo descuida la obligación de hacer cumplir las leyes, puede fácilmente remediar el daño, no tiene más que cambiar de consejero o enmendarse de su negligencia. Pero cuando en un gobierno popular se dejan las leyes incumplidas, como ese incumplimiento no puede venir más que de la corrupción de la república, puede entonces darse el Estado por perdido. Y ante problemáticas como esta, el autor hace hincapié en la importancia de la separación de los poderes del Estado, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, camino que ha sido seguido por la mayoría de los estados modernos que aspiran a ser llamados democráticos. Respecto a los legisladores, señala que si bien estos deben respetar y hacer respetar una serie de derechos, el legislador debe también respetar hasta cierto punto los prejuicios, las pasiones y los abusos. Debe imitar a Solón, que había dado a los atenienses no las mejores leyes en sí mismas, sino las mejores que estos pudiesen tener. Respecto a la equidad social, el autor dice: si en un estado se hallan las riquezas, no habrá lujo en él, porque el lujo proviene de las comodidades que logran algunos a expensas del trabajo de los otros. Así también, el principio de la democracia degenera no solamente cuando se pierde el espíritu de igualdad, sino cuando se extrema ese mismo principio, es decir, cuando uno quiere ser igual a los que él mismo eligió para que le mandaran. El pueblo entonces, no pudiendo ya sufrir ni aun el poder que él ha dado, quiere hacerlo todo por sí mismo, deliberar por el Senado, ejecutar por los magistrados, invadir todas las funciones y despojar a todos los jueces. Desaparece la virtud de la república. El pueblo quiere hacer lo que es incumbencia de los magistrados, ya no lo respeta. Otro punto importante que trata Montesquieu y que más tarde relacionaré con esta dialéctica entre la participación ciudadana y el ejercicio del poder es el concepto de libertad. A este respecto, el autor señala que no hay palabra que tenga más acepciones y que de tantas maneras diferentes haya impresionado a los espíritus como la palabra libertad. En un estado, es decir, en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en el poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse. La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad. Para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro. Por otra parte, la libertad filosófica consiste en el ejercicio de la propia voluntad, o por lo menos, si se va a hablar de todos los sistemas, en la creencia de que se ejerce la propia voluntad. La libertad política consiste en la seguridad, o por lo menos en creer que se tiene la seguridad. En resumen, el espíritu de las leyes es asegurar las libertades y derechos del ser humano, pero siempre amparadas en el apoyo popular y sin nunca pasar por alto la voluntad ciudadana aún en busca de su propio provecho. Si la cultura de la gente tiende a su propio daño, es decir, a crear leyes inadecuadas, impropias, improducentes y que causen daño a la sociedad, habrá que primero cambiar la cultura de la gente mediante la educación antes que las leyes. De otro modo, la aplicación de estas nuevas leyes, aunque justas, será un acto despótico y su aplicación irrealizable. El autor habla, entre otras cosas, de cómo muchas veces las religiones pueden parchar errores en la Constitución y a su vez las leyes civiles pueden muchas veces corregir errores de las religiones en el proceder cotidiano.
De esta forma se produce una conexión sana en donde las religiones con sus leyes apelan a la conciencia del ser humano y las leyes civiles al proceder. De esta forma crea una armonía y una sociedad mucho más justa y equilibrada. Pero ya pasemos de una vez al segundo libro de este top, esta vez con uno de mis textos favoritos. Estoy hablando de El contrato social de Rousseau. Este libro, aunque mucho más breve que el anterior, comienza con una gran premisa y una ambiciosa meta: responder a la pregunta: ¿existe alguna forma de administración política legítima y permanente? Considerando la naturaleza humana y la de las leyes, Rousseau se da cuenta que la problemática que una forma de administración política dirigente, ya sea el Estado o cualquier otra, radica en que éste debe asegurar los derechos de sus miembros, pero estos derechos chocan con los intereses de otros miembros. Así como señala el capítulo primero de su libro, existe una contradicción entre el derecho y el interés, por lo que señala: el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas. Y cabe preguntarse, ¿bajo qué promesas se han vendido los derechos de los muchos en pro del interés de unos pocos? Y la respuesta es lisa y llanamente orden. Y sí, sé que muchos de ustedes estarán pensando en V de Vendetta. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan sus Necesitamos cámaras. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. ¿A quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad. Existió una multitud de problemas que conspiraron para corromper su razón y despojarlos del sentido común. El temor se apoderó de ustedes y llenos de pánico recurrieron al ahora gran canciller Adam Sutler. Él les ofreció orden, él les ofreció paz, y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente. Lo cierto es que el orden es un derecho básico. El orden social es un derecho sagrado que sirve como base para todos los demás. Sin embargo, este no es un derecho natural. Está fundado sobre convenciones sociales. Esta convención social es a lo que llamamos el contrato social. Y es que, ya habiendo quedado en el pasado la ley del más fuerte que amparaba la barbarie y la esclavitud en el pasado, y que al respecto incluso pensadores como Aristóteles señalaron que no todos los hombres nacían iguales y que unos nacían para ser esclavos y otros para gobernar, ya ahora había que obedecer a los poderes legítimos. ¿Cuáles? Los que emanaban de las convenciones. Por ende, aclara Rousseau que existía la necesidad de retrotraerse a una convención primitiva, esta en contra de la monarquía. Habla que el interés personal y particular del rey irá siempre en contra del bien social, pero antes de la convención de la elección de un rey está la convención de la unión social, la convención de los menos a someterse a la decisión de los más. Esto es la ley de las mayorías, de donde nace el pacto social. El fin de este pacto es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Una vez dentro, el hombre pierde su libertad natural y el derecho ilimitado a todo cuanto desea, y puede alcanzar ganando, en cambio, la libertad civil y la propiedad de lo que posee. Esto es mucho más sublime para Rousseau que lo anteriormente señalado. Para él, el impulso del apetito constituye la esclavitud, en tanto que la obediencia a la ley es la libertad, ya que, a diferencia de las formas de gobierno previas como la monarquía o la tiranía, el contrato social o acuerdo colectivo emana de todos y es la base de todos los derechos. ¿Y cuáles son estos derechos? Pues señala Rousseau que el hombre tiene derecho a todo y cuanto le es necesario. La conformación de la sociedad se basa en el bien común y no en el personal, y es esto mismo lo que constituye el vínculo social, el bien común. Pero hay un problema, y es que la voluntad general puede muchas veces errar. La voluntad general o social es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad pública, pero no se deduce de ello que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Este indesmentiblemente siempre quiere su bien, pero no siempre lo comprende y a menudo se le engaña. Hola, soy el señor Bolainas y vengo de un lugar muy lejano. Sí, eso es. En fin, yo digo que gastemos el dinero en la planta nuclear. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas.
El pueblo, sumiso a sus leyes, debe ser su autor y tiene en el cuerpo político un órgano para representar sus voluntades. Pero ojo que estos son aplicadores de la voluntad del pueblo y no de la propia, por lo que la aprobación o revocación de las leyes no debe estar en sus manos sino en las del pueblo. Ahora, el pueblo siempre quiere el bien, pero no siempre lo ve. He aquí la necesidad de un legislador que presenta las leyes que el pueblo deberá aprobar o revocar. El que dicta las leyes no tiene pues o no debe tener ningún derecho legislativo, y el mismo pueblo, aunque quiera, no puede despojarse de un derecho que es inalienable, porque según el pacto social, solo la voluntad general puede obligar a los particulares, y nunca puede asegurarse que una voluntad particular esté conforme con aquella, sino después de haberla sometido al sufragio libre del pueblo. Ahora, esto no es solo para darle legitimidad a las leyes, sino porque también las leyes deben estar adecuadas al tipo de población. Aún las leyes buenas no sirven si la sociedad no es capaz de soportarla. Ahora, el tamaño del Estado es otro tema. Señala Rousseau que el Estado ideal debe ser pequeño para que las acciones de este sean rápidas, oportunas, el gasto estatal sea bajo y la participación alta. Existe en estos una mayor cohesión social y reconocimiento de sus líderes, pero a la vez los estados pequeños corren el riesgo de ser absorbidos por otros estados más grandes. Otro punto importante a tocar son los gobiernos de turno. Señala Rousseau que sus acciones están limitadas al poder hacer y al querer hacer. Y claro, esto de la voluntad del Ejecutivo puede llegar a ser un problema, pero su existencia es necesaria, ya que, en palabras del autor, no ha existido y no existirá jamás verdadera democracia. Es en contra del orden natural que el mayor número gobierne y los menos sean gobernados. No es concebible que el pueblo permanezca incesantemente reunido para ocuparse de los negocios públicos. Lo mejor y lo más natural es que los más sabios gobiernen a las multitudes cuando se está seguro que gobernarán en provecho de ellas y no del de ellos. Sin embargo, esto no significa dejar la aprobación de las leyes en manos de estos, que no son otra cosa que consejeros o edecanes del pueblo. Así lo explica Rousseau. La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable. Consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa. Es una o es otra. Los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes. Son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula, y que los depositarios del poder ejecutivo no son los dueños del pueblo sino sus funcionarios, que pueden nombrarlos y destituirlos cuando les plazca, que no es de su incumbencia contratar sino obedecer, y que al encargarse de las funciones que el Estado les impone no hagan más que cumplir su deber de ciudadanos, sin tener ningún derecho para discutir. La voluntad general es indestructible y habitar el territorio es someterse a la soberanía. Y hasta aquí con el contrato social. Avanzamos así al puesto número 1 de este top, el cual debo decir fue una decisión bastante difícil. Originalmente tenía planeado para este lugar en el top el libro Vigilar y Castigar de Foucault, pero luego de cranearlo mucho decidí decantarme por otro texto del mismo autor que de hecho resume muchas de las conclusiones de ese libro y de otros de Foucault. Estoy hablando de Microfísica del Poder, ya que este texto es un compendio de artículos y entrevistas realizadas al autor. Así que vamos de una vez con Microfísica del Poder. Microfísica del Poder llama Foucault a la red de presiones cotidianas inadvertidas que forman esto que llamamos normalidad. Estas presiones cotidianas a las que hace alusión Ijar no son otra cosa que las ramificaciones del sistema en forma de instituciones sociales que repiten y replican el sistema una y otra vez. Estas instituciones fueron primeramente las cárceles, allí donde se remiten a aquellos sujetos que no son funcionales al sistema y que escapan a la normativa existente. Más tarde lo fueron también los cuarteles y regimientos que deshumanizan y convierten al ser humano en herramientas de agresión útiles para la represión de aquellos que tienen pocas cuotas de poder en favor de aquellos con mayores cuotas de poder y que perpetúan su lugar en el orden jerárquico. Así también la escuela, que forma a los ciudadanos obedientes y funcionales al sistema. El saber académico, tal y como está distribuido en el sistema de enseñanza de hoy, implica evidentemente una conformidad política. Así, por ejemplo, en historia se os pide saber un determinado número de cosas y no otras, o más bien, un cierto número de cosas constituyen tu saber en su contenido y en sus normas, y para aquellos que desertan, sino la cárcel, son los hospitales psiquiátricos los que esperan por los lastres del sistema. El ejercicio del poder sobre los sujetos moldea sus mentes y los hace replicar las conductas que el sistema necesita para que el mismo se siga reproduciendo en un juego sin fin. De esta forma, dominantes y dominados perpetúan sus roles en el status quo del poder, donde los poderosos imponen su verdad a través de los instrumentos del estado panóptico que todo lo ve. Es decir, los poderosos imponen su verdad a través de los instrumentos del Estado.
Para Foucault, el poder entonces crea la verdad. Pero veo que tú sí sabes bien que Arles es un hombre muy cruel y aún así lo sigues. ¿Será que la definición de justicia e injusticia cambia según sea el momento adecuado? Tanto así que la historia siempre lo ha probado. Lo que Arles intenta hacer ahora puede parecer maligno y feo. Pero si llega a ganar, podría parecer un acto de justicia para otros. En otras palabras, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Ahora, cabe preguntarse ¿qué es el poder? En simple, el poder es una red de relaciones de intereses personalistas o grupales que chocan entre sí con los demás. El poder es multidireccional y constante. El poder no es un objeto que alguien pueda detentar o una propiedad de presidentes o monarcas. Estos son solo sujetos con mayores cuotas de poder, pero a no olvidar que es la misma sociedad mediante los contratos sociales quienes otorgan dicho poder. Pero en todos nosotros existen cuotas de poder, ya que el poder es una acción que se ejerce. El problema es que las cuotas de poder no se han distribuido en torno a un proyecto colectivo que vele por todos. Señala al respecto Foucault: creo que el gran fantasma es la idea de un cuerpo social que estaría constituido por la universalidad de voluntades. Ahora bien, no es el consensus el que hace aparecer el cuerpo social, es la materialidad del poder sobre los cuerpos mismos de los individuos. Es entonces el poder lo que nos da la llave para instalar nuestra verdad y el saber lo que nos permite esclarecer nuestra verdad, que en base a nuestros conocimientos particulares nos hará descubrir el mundo general. Y hasta aquí 5 libros que deberías conocer de Francia. Ojalá les haya gustado porque tardé cerca de 6 meses en hacer solamente el guión del video. Así que ojalá les haya gustado. Recuerden que pueden encontrar los links a los 5 libros aquí abajo en la descripción, ya sea en PDF o en formato audiolibro aquí en YouTube. Y también recuerden que pueden colocarme sus libros favoritos de este país. No olviden que esto es solo mi opinión y que nos vemos en una próxima entrega.